Fonseca, nada más que felicitarlo. Pucha, ¿qué vamos a hacer con el desayuno, po? Desayuno online, con despacho. Pedidos Pucha, ya. no sé qué irá a pasar, pues eso no depende de nosotros. Ustedes saben que eso es cuestión de la municipalidad, ¿no? Pero súper buenos los resultados, así que nada más que decir. No esperaba algo distinto en todo caso, ¿no? Siempre toda la fe puesta en ustedes. No sé si alcanzaron a... ¿Qué queda pendiente? Yo creo. Debería quedar pendiente el desayuno, no sé qué irá a pasar. No sé si algo repasaron la guía, algo que me tengan que contar de la semana, algún comentario, cualquier cosa, ahora. Y nos queda un minuto porque a las 12:10 partimos. Solo porque yo me demoré y me vinieron a tocar el timbre. Perdón, perdón. A ver, ¿quién está hablando por ahí? No, ¿qué pasó? Berrocal, si tú sabes que yo no veo noticias. No, y no he visto series, no he tenido tiempo, he estado mucha pega. De hecho, solo me di el tiempo de ver Dark, y que ustedes saben que yo me siento a ver una serie y no me paro hasta que la termino, y como que la esperé ese día cuando la liberaban y me quedé dormida, así que no alcancé a llegar a las 3 de la mañana. Y el sábado la vi como muy rápido y después trabajando. Y ahora India con China. Resúmanmelo, por favor. Israel y Palestina, India con China, no entiendo nada. Por favor, que alguien active su micrófono y me cuente. Rápidamente. A ver, Israel está... Wow, todo mal. Va a quedar la embarrada. Ah, para variar, po. Siempre. Y lo llaman y ya están ahí. Ya, nos vamos a la guía. Concentrémonos en lo nuestro, por favor. Primero, Neruda, estamos en la guía número 3 que tiene que ver con ecología. Acuérdense que esta guía ya la habíamos comenzado, que estábamos repasando algunos conceptos, que fuimos dando varios ejemplos. Ahora, como todas las clases, parto con un breve repaso para irnos a los contenidos de la clase de hoy. En general, sabemos que el ecosistema es un poquito más complejo de lo que siempre se estudia y había que hacer una división entre algunos grupos. Una población era un grupo pequeño de individuos de una misma especie y que como requisito tenían que habitar un mismo lugar y al mismo tiempo debían coexistir. Entonces yo les daba como ejemplo que, por ejemplo, yo y mi tatarabuelo no fuimos de una misma población porque necesariamente teníamos que hacerlo al mismo tiempo y además habitar un mismo lugar. Y necesariamente recordemos que tienen que ser de la misma especie. La comunidad son varias poblaciones que conviven en un lugar común. Acá dicen un área física definida. Entonces aquí como ejemplo de la comunidad sale que conviven, por ejemplo, árboles, distintas especies de pajaritos, por ejemplo, en un mismo lugar. Y el ecosistema, yo señalaba que era más complejo, porque tenemos un componente biótico, acuérdese que es vida, biótico, que son todos los seres vivos, pero necesariamente tenemos que estudiar cuál es su relación también con el entorno, con el ambiente físico o biotopo, que son todos los componentes abióticos. Acuérdese, sin vida. Y en este caso teníamos, por ejemplo, las características del suelo, por ejemplo, si había presencia de sismos seguidamente o no, si hay volcanes en ese entorno, por ejemplo, si hay un mar presente, etcétera, etcétera. Todo eso corresponde a los componentes abióticos. O si, por ejemplo, estamos hablando de un desierto, en donde no hay disponibilidad de agua suficiente, la temperatura es bastante alta en el día y hay, por ejemplo, temporadas en donde la temperatura disminuye mucho en la noche, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nosotros denominamos ecosistema. El ecosistema tenía en el fondo esto que nosotros vamos a hablar acá, pero había que destacar que es el ecólogo
el científico que se especializa en estudiar estos problemas de ecosistema. Y los ecologistas no son científicos que trabajan en esto de manera directa o que hayan estudiado esto como carrera, sino que son personas que van a generar instancias, agrupaciones, etcétera, o iniciativas que tratan de proteger el medio ambiente. Con respecto a la población, sabíamos que, o en realidad más allá que vámonos directamente a grupos de una misma especie, ¿no es cierto?, que era el concepto de población, y tenía distintas características como densidad, natalidad, mortalidad, migración y distribución espacial. Habíamos estudiado el concepto de densidad, que dependía principalmente de la cantidad de individuos que habitan en un espacio, en un área determinada, y ahí encontramos la densidad bruta, que era lo que efectivamente había o contábamos en un espacio X, y la densidad específica o ecológica, que es como el máximo que un hábitat o un lugar puede soportar. La distribución espacial era cómo se iban ubicando. Teníamos los agrupados que se van ubicando como en manadas, en jaurías, en grupos más pequeños. La que es regular, que cada cierto metraje, por ejemplo, vamos encontrando un individuo. Y la aleatoria, donde podemos encontrar, por ejemplo, un grupo y uno solito, un grupo y uno solito. Pero la diferencia principal, por ejemplo, entre la regular y la aleatoria es que en la regular hay más o menos la misma distancia entre un individuo y otro. En cambio, la aleatoria no, como su nombre lo indica, es un poco azarosa la distribución. Después teníamos el concepto de crecimiento poblacional, que dependía de la natalidad, obviamente, de la mortalidad, pero también de los individuos que llegan o que se van de una población. Y aquí teníamos un concepto súper importante que de hecho aparece en negrita, que era el concepto de potencial biótico, que es la máxima capacidad de crecimiento de una población y siempre en condiciones ideales, y que se calculaba restándole a la tasa de natalidad la tasa de mortalidad. Pero esto siempre es en condiciones ideales. Y acá tenemos que si R es 0, significa que el tamaño de la población se mantiene estable. Si era mayor que 0, es porque el tamaño de esta población ha ido aumentando o creciendo. Si el valor era menor que 0, es decir, un valor negativo, esta población ha ido disminuyendo en tamaño. También teníamos los modelos de crecimiento poblacional. Y aquí estábamos estudiando dos. El crecimiento de tipo exponencial, que es muy característico de las plagas, y aquí yo les daba el ejemplo de mis ciervos, pero lo podemos encontrar, por ejemplo, en bacterias, en cualquier tipo de plagas, ratas, por ejemplo, las liebres, por ejemplo, en algunas partes son plaga y también se dan algunos tipos de vegetales. Por ejemplo, este pica pica, que es uno que está como hacia el sur, que tiene como espinas y una florcita amarilla. Los alemanes lo trajeron para hacer cercos naturales y en algún momento se escapó de las manos y ya es una plaga. Y de hecho tratan de destruirlo, los queman y al quemarlos peor, porque en realidad con el viento esto vuela y ocupa otros lugares. Y en este caso, fíjense, el tamaño o el número de individuos versus el tiempo tiende a aumentar, 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 aumentar. Y tenemos una bacteria, pero resulta que en un par de horas ya vamos teniendo cientos y miles, y etcétera, etcétera. Y el otro tipo de crecimiento es el crecimiento de tipo logístico, que este en realidad es bastante determinado por las condiciones del entorno. Y teníamos que en el crecimiento logístico iba a llegar un momento en donde estaba la acción del entorno, que es esta capacidad de carga, en donde se ejerce cierta presión en la reproducción de estos individuos y en la cantidad de individuos, entonces llegamos a un momento en donde hay casi un equilibrio. Ahora, si combinamos ambas, fíjese acá que está exponencial y está el crecimiento logístico, porque fíjense que aquí ya no soporta tantos individuos o tanto aumento, si bien en un primer inicio era casi exponencial, después ya tiende a permanecer casi Profe, constante. Dígame.
¿Debería estar compartiendo algo? Sí, no estoy compartiendo. No, ¿Y por no. qué me avisan ahora? Ya, Es que vuelvo al pronto mono. pensamos que estaba como haciendo un mini resumen o algo Ya, y... pero Yo no se estaba preocupen. preguntando en el chat del No curso. hay, no hay problema. De hecho, lo único que tenían que ver, porque lo otro era solo palabras, ¿no es cierto? Lo único que tenían que ver, y afortunadamente lo único que se perdieron fue esto, nada más. El resto no había nada más que ver. Pero en este caso sí, cuando hablemos entonces de crecimiento exponencial, fíjense que esto aumenta, 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 no para. Crecimiento logístico, que es la mayoría de las especies sin considerar los que son plagas, en este caso tiende a ser como exponencial, ahí, hasta que llega el efecto del entorno, que el entorno no es capaz de soportar más, ¿no es cierto? Y en este caso tiende a permanecer casi constante. Eso era lo que tenían que ver porque antes en realidad no había nada, esto nomás era lo otro que teníamos. La distribución agrupada, que era en pequeñitos grupos, manadas, jaurías, etcétera. La regular, que en el fondo hay como una distancia determinada entre un individuo y otro, y la aleatoria, que hay como grupitos, uno solo, otro, por ejemplo, grupito, otro solo, y en este caso insisto, su nombre lo indica, aleatorio, tiende a ser al azar la distribución. Eso era lo único que en realidad en imágenes se perdieron porque el resto eran solo conceptos. No sé si hasta aquí hay alguna duda de esto, todo ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Y esto es lo que yo estaba mostrando, que cuando nosotros comparamos el crecimiento de tipo logístico, ahí, que es la curva número 1, perdón, exponencial, con el logístico que está acá, fíjense que aparece esta carga del entorno. Hay un área que es gris, está ahí. Esta área gris, que es la comparación entre el crecimiento exponencial y el crecimiento logístico, se le denomina resistencia ambiental. Y aquí es donde íbamos, según yo, en las clases anteriores. Dudas. Repito nuevamente, ya que yo la pava no estaba proyectada. Tenemos concepto de población, concepto de comunidad, concepto de ecosistema, que eran los ecólogos. Y de todos estos conceptos, población, comunidad y ecosistema, vamos recién en población. La población, a su vez, tiene hartas características: densidad, natalidad, mortalidad, etcétera, etcétera. Partimos con el primer concepto, que era densidad. La densidad en general, el concepto, cuando hablamos de seres vivos, se refiere a la cantidad de individuos en un área determinada. Pero esta densidad la podemos encontrar como densidad bruta, que es cuando nosotros definitivamente contamos cuántos individuos hay en un espacio determinado. Puede ser, por ejemplo, en una parcela, puede ser en el Cerro Ñelol, puede ser, por ejemplo, en Temuco, pero tenemos que determinar bien cuál va a ser el área y vamos a tener mecanismos para identificar cuántos individuos hay. Un censo, un conteo, un muestreo, etcétera. Y la densidad específica, que es realmente cuántos individuos el ecosistema o el hábitat puede soportar en condiciones ideales, ¿no es cierto? La distribución espacial, repito, era cómo se iban ubicando en este espacio. Después teníamos que el crecimiento estaba determinado por cuántos individuos llegan, cuántos individuos se van, cuántos nacen y cuántos mueren. Y aquí teníamos un concepto de potencial biótico, que es cómo se iba determinando el crecimiento en condiciones ideales. Y para esto, acuérdense, condiciones ideales nos interesa cuántos nacen y cuántos mueren. Si R era 0, es porque la población se mantiene estable. Si era positivo, es porque la población ha ido aumentando. Y si era negativo, es porque el tamaño de la población ha ido disminuyendo. Y ahí teníamos estos modelos de crecimiento que podían ser exponenciales o podían ser logísticos. Exponenciales es muy propio de las plagas. Por ejemplo, aquí tenemos plagas de ratas, plagas de moscas, plagas de vegetales, etcétera, que en general, si nosotros lo pensamos, son estos que tienen como camadas grandes. Eh,
lo que pasa con las mantis, lo que pasa con las moscas, y fíjense que tienden a tener como cuidado parental cero en general, que ya lo vamos a ver. Y este que es logístico, que en el fondo está muy influenciado por las características del entorno, que hay una capacidad de carga en donde, por ejemplo, si aumentan más, ya empiezan a aparecer, por ejemplo, las competencias por espacio, competencias por alimento, competencias por reproducción, etcétera. Y esto hace que el tamaño de esta población tienda a permanecer relativamente constante. Y aquí es donde los comparábamos, ¿cierto? Que cuando comparamos el crecimiento de tipo exponencial con el crecimiento de tipo logístico, empieza a aparecer un área que es como una diferencia entre ambas curvas, ¿no es cierto? Y en este caso, a esta diferencia, que acá la marcamos en color gris, le denominamos resistencia ambiental. Y ahí vamos. No sé si hay alguna duda. Hasta ahí. Hoy, por favor, no sigan con malas noticias. Martina, lo conversamos al finalizar la clase. Mira, la Sole me está dando más noticias. Ya, sigo avanzando entonces. Después quedamos en esto. Y atención, esto es el tamaño de una población. El tamaño, cuántos individuos componen ese grupo pequeño de la misma especie que conviven en un tiempo, en un mismo tiempo y en un lugar, ¿no es cierto? Pero esto también da paso a que existan curvas de supervivencia, curvas de supervivencia. Esto se refiere a que hay gráficos que tratan de demostrar qué probabilidades hay de que, por ejemplo, un individuo de una especie determinada logre llegar a etapas o a edades mayores. Entonces pongan atención. Los ecólogos a menudo emplean gráficos para destacar los cambios más importantes en tasas de nacimientos y muertes de las poblaciones. Esto tenía que ver con, obviamente, qué tamaño iba a haber en una población. Pero además va a marcar lo siguiente. Los gráficos de supervivencia, imagen que especula o trata de llegar como una referencia promedio en relación con la edad a que mueren los individuos de una especie determinada. Esto es otra cosa, curvas de sobrevivencia, que tiene que ver con individuos de una especie determinada. Y aquí vamos a encontrar tres tipos de curvas. Nos vamos a la curva número 1, que de hecho, si nosotros vemos esta imagen de acá, trata de ver lo mismo pero por separado, ¿cierto? Vámonos a la número 1, está ahí. Miren esto, está de color azul. Si ustedes se fijan, este gráfico tiene en el eje X el porcentaje con respecto al ciclo de vida. Y acá en el eje Y vamos a tener número de sobrevivientes. Usted dirá, qué raro esto. ¿Qué será esto porcentaje del ciclo de vida y supervivencia? Entonces miren acá, si lo quiero representar con palabras lo más sencillas posibles, esto va a ser como las etapas de vida. Obviamente desde 0 hasta 100 más o menos podríamos decir, ya estamos en una etapa de juventud, ¿no es cierto? Casi como de niñez en el caso de los humanos, una etapa ya más cercana a la reproducción y una etapa más yendo hacia como la vejez, como a la madurez. Y acá estamos viendo cuántos individuos logran llegar a estas etapas que yo estoy señalando. Vamos a analizar una a una. Ponga atención. Nos vamos a la número 1, que es esta curva de color azul que está marcada acá. ¿Qué me dice esta curva? La mayoría de los individuos pueden sobrevivir durante todo su ciclo de vida y potencial y luego mueren. Entonces, si yo analizo esto, miren acá, estos individuos, la mayoría, que son un número alto, todos logran sobrepasar esta etapa de primeros años de vida, logran llegar a la etapa reproductiva y ya cuando son casi como más viejitos, mueren. ¿A qué le suena esto? Que alguien active por ahí su micrófono.
¿Quién más o menos representa esa curva de supervivencia? Las personas. Perfecto, los seres humanos, ¿no es cierto? Los seres humanos, si nosotros lo pensamos, miren acá, nosotros nacemos, tenemos un cuidado parental que es súper largo. De hecho, hay personas que, no sé, 30, 40 años todavía siguen con este cuidado parental y a veces casi no terminan, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los seres humanos, la mayoría, logra pasar la niñez, logran llegar a la etapa de madurez reproductiva y llegan casi como a la vejez, y aquí ya la mayoría llegamos como un promedio, a ver, de 80 años más o menos, y ya es más probable que uno muera. Entonces, si yo me voy ahora a esta misma curva, miren acá, que está como que la sacamos y la queremos estudiar solita acá, y es correcto. Si nos fijamos acá, el Homo sapiens, ya pongámonos más positivos, el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, fíjense que está correcto. Y de hecho acá incluso podemos hacer una diferencia y las mujeres son un poquito más longevas que los varones y tenemos una probabilidad de vida un poquito mayor. Y marca justamente lo que pasa en esta especie, que es nuestra característica que la mayoría sobrevivimos hasta una edad ya muy avanzada. Vámonos a la curva 2 ahora, que es la que está al medio, está de un color negro, gris oscuro. La supervivencia puede ser la misma a lo largo de todo el ciclo de vida. Usted dirá, uy, ¿qué significa esto tan raro? Miren acá, que estos individuos están súper expuestos de igual forma cuando son o cuando nacieron hace poquito, cuando están llegando a su época reproductiva o cuando ya logran superar y son más viejitos. Tienen la misma probabilidad de morir. Si hacemos este, número 2, miren acá, es más o menos lo que pasa en estas especies. La supervivencia y esta curva número 2 es muy característica de las aves silvestres. ¿Por qué? Porque si usted se fija, no tienen tanto cuidado parental. Ahora, sí, obviamente las van a alimentar en sus primeras etapas de haber nacido, pero esto es muy característico de los animales que tienden a ser presa de otros, porque independiente del cuidado parental que se le dé o no, claramente están expuestos a ser depredados en cualquier momento. Por ende, es muy común que tienen la misma probabilidad de morir cuando nacieron, cuando están en época reproductiva o cuando ya son bastante más adultos. Entonces, por esto se marca este tipo de curva que es muy similar a lo que se marca acá. Y tenemos una tasa o curva de supervivencia número 3, que es la que aparece acá con rojito. Miren acá. Esta dice lo siguiente. La supervivencia puede ser baja para los especímenes jóvenes y permanecer alta durante el resto del ciclo de vida. Miren acá. Esta rojita de acá es muy similar a lo que se marca acá, ¿cierto? Y miren acá, dice, la supervivencia en plantas anuales con muchos descendientes y sin cuidado parental, también puede ser la otra opción, se marca así. Entonces vamos a tener un primer ejemplo, plantas anuales, y otro ejemplo, muchos descendientes y sin cuidado parental. Y usted dirá, uy, qué raro esto. ¿Qué significará? Quiero que con esta curva número 3 recuerden lo siguiente. Son extremadamente sensibles o muy expuestos a lo que pueda ocurrir en su entorno durante los primeros años de vida o incluso meses dependiendo de las especies, ¿cierto? Y usted dirá, ¿por qué esto de las plantas anuales? Qué raro. Claro, porque si nosotros pensamos, estas plantas que son anuales se refiere a que son, por ejemplo, las que tienen fruto. Pensemos en un cerezo, pensemos en un durazno, pensemos, por ejemplo, en muchas plantas con flor,
por ejemplo, un rosal, etcétera, etcétera. Si nosotros lo pensamos, estas plantas tienden a ser muy pequeñitas en sus primeras etapas de vida. Entonces nosotros podemos ir corriendo por un campo y no nos damos cuenta que estaba brotando recién un durazno, por ejemplo, lo pisamos y murió. Soltamos animales en un campo, pasaron todos los animales sobre estas plantas que estaban naciendo y murieron, ¿no es cierto? Eso puede ocurrir en este tipo de vegetales. Ahora, ¿por qué no es tan característico de otros vegetales? Porque, por ejemplo, pensemos en una araucaria. La araucaria se demora mucho, 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 mucho tiempo en crecer, pero eso también la hace ser un poquito más estable y más visible también cuando están haciendo. Como que es más resistente a estos cambios, a estos daños que pueda sufrir del entorno. Entonces, por eso marcamos acá de estas plantas que son anuales. Y esto, muchos descendientes sin cuidado parental. ¿A qué puede sonarle? No sé si han visto el nacimiento de las mantis, que alguien me hable por ahí por interno. Las mantis son, ¿cómo lo puedo decir con mejor palabra? Las mantis son carnívoras. Las mantis, de hecho, viene la mamá mantis, puso cientos y millones de huevos que empiezan a nacer como todos al mismo momento y pueden ser cientos. Y uno dice, resulta que esta especie no va a morir nunca porque son tantas, pero resulta que están súper expuestas a un peligro grave, sobre todo los primeros días de haber nacido. ¿Por qué? Porque son primero presa de arañas y otros insectos que andan por ahí, y además entre ellas mismas, porque son caníbales. Entonces las mismas hermanas que acaban de nacer pueden comerse a las que están naciendo. La misma mamá, de hecho, puede comerse a las que estaban naciendo. Una vecina muy cercana se comió a las que estaban naciendo. Entonces son extremadamente, están como expuestas o pueden ser víctimas en cualquier momento, entonces es muy probable que en los primeros días de haber nacido muera. Ahora, ¿por qué después no es tan probable? Porque en el caso de los vegetales crecen, ¿no es cierto? Ya tienen un tamaño mayor, ya no están tan expuestos. Y en el caso de estos animales que tienen cero cuidado parental, ellos de hecho en unos días de experiencia ya aprendieron. Ya aprendieron a esconderse, ya aprendieron a camuflarse, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? ¿Necesitan otro ejemplo? Profe, Dígame. es que, o sea, en general así lo entendí, pero no entiendo como la forma así, como de la, en el diagrama así como de esa línea que tiene. O sea, ¿Ya? como que no la puedo asociar, porque entiendo así como lo que es cada ítem y todo eso, pero, o sea, como la forma no sé si se ¿Esto? entiende. Ya, lo explico de nuevo. Ponga atención. La característica de este gráfico es que miren acá. Ya, supongamos que aquí hay 100 individuos. Nacieron 100 individuos y de esos 100 individuos que nacieron, casi los 100 logran llegar casi a los 80 años. Ya, pongámosle aquí 70, 70, ya. Como que los 100 de ellos logran pasar los 70 años y recién ahí empiezan a morir. Estos da lo mismo si tengan un día de nacido o 9 días de nacido, pueden morir en cualquier momento. Y los que están acá, si logran llegar, por ejemplo, a los 4 días de haber nacido, ya tienen bastante experiencia, entonces probablemente logren llegar a 12 meses, 12 días, 12 años, etcétera, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no es cierto? Ahí sí, Martina. Sí, sí, ahí lo entendí más. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más iba a preguntar? Profe, las tortugas pertenecen a la curva 3. Las tortugas, de hecho, pertenecen a la curva 3. Pensemos en estas tortugas que son acuáticas. No sé si ustedes se han fijado que la mamá tortuga pone los huevos en la arena, fuera, ¿no es cierto? Pone sus huevos y resulta que la mamá tortuga se va y se devuelve el agua. Y las tortuguitas pequeñas quedaron ahí dentro de los huevos
y resulta que después depende de ellas. Estos primeros días de haber nacido, u horas incluso, depende de ellas el haber salido de este cascarón del huevo, el no ser depredadas y lograr llegar al mar. Si logran llegar al agua, la verdad es que su expectativa de vida es un poquito mayor, ¿no es cierto? Porque la movilidad que ellas tienen, la posibilidad de alimentarse, de escabullirse, etcétera, es mucho mayor. Entonces correspondería a esto. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿No? ¿Más dudas? ¿No? Voy a dejar de proyectar un ratito, se me olvido, ustedes me vuelven a recordar, pero voy a ver si es que encuentro un material para ejemplificar de mejor forma esto. Denme un segundito. No lo encuentro. Lo sacaron, era súper bueno ya. ¿Me acuerdan? Tomás, que ahí tiene excelente memoria. Me acuerda que le debo un material de las mantis, ¿ya? Que en realidad tiene que ver con esto, pero es para que se lo imaginen, más que imaginarlo, puedan ver. Y lo otro es que hay cosas que nosotros no nos imaginamos de este reino animal tan pequeñito, y se nos pasa de largo y uno dice, oh, ¿cómo es posible que pueda pasar esto en la naturaleza? Lo van a ver. Me comprometo a buscarlo sí o sí, así que me acuerdan en la siguiente clase. Y de hecho es como muy extraño, porque si yo no les digo qué es lo que es imposible que puedan imaginar que esas cositas que están saliendo de un árbol o de una hojita de un árbol vienen de un huevito de mantis. Atención acá, ahora viene otro concepto, todavía estamos con respecto a la población, ¿no es cierto? Estamos hablando de organismos de una misma especie, lo estamos comparando entre ellos, ¿no es cierto? Ahora, viene otro concepto que es denominado estrategia de vida. Y esto corresponde al conjunto de las características que influirán principalmente en la supervivencia y en la reproducción de un tipo de organismo. Entonces nosotros estamos comparando esto y podemos comparar también esto, que era cómo va aumentando esta población. Si hacemos la comparación y la combinación de todos estos factores, nosotros llegamos a estructurar esta estrategia de vida, que es esta forma de adaptarse al entorno, que obviamente con forma de adaptarse tenemos que hablar de alimentación, reproducción, nacimientos, etcétera, etcétera, y nos vamos a quedar con dos conceptos. Tenemos la estrategia R, que es mucha prole, y con mucha prole tenemos que señalar que tienen muchos descendientes por camada. Tenemos camadas de organismos que son pequeños, que hay una maduración sexual temprana. Por ejemplo, en mis jerbos, yo les contaba que ni siquiera habían abierto los ojos y ya se estaban reproduciendo entre ellos, y tenían muchos en un par de días. Tenemos escaso cuidado parental. Hay un episodio reproductivo que es como bastante marcado cada cierto tiempo, y hay un crecimiento de tipo exponencial. Y aquí es donde están los ejemplos. Las bacterias, los hongos, flores del desierto, cuando está el desierto florido, y aquí vamos a dejar las plagas, vamos a dejar las ratas, vamos a dejar las liebres, por ejemplo, esta planta que yo les digo que se llama pica pica, etcétera, etcétera. En cambio, hay otra estrategia de vida que se llama estrategia K, que tiene poca prole. Es decir, por camada vamos a tener que hay poquitos descendientes. Camada de organismos grandes, que hay una maduración tardía, que hay un intenso cuidado parental, que hay varios episodios reproductivos durante la vida, claro, porque estos individuos logran llegar a etapas avanzadas de su desarrollo,
y que hay un crecimiento de tipo sigmoideo. Sigmoideo o logístico, nos referimos a esto, ¿no es cierto? Que va a haber una capacidad de carga que nos vemos expuestos a el efecto del entorno, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a dejar principalmente todos los mamíferos. Sabemos que todos los mamíferos van a tener una época de amamantamiento, que por ejemplo las crías dependen del cuidado de la manada. En el caso nuestro, yo creo que no hay duda con esto, intensivo cuidado parental. Y en el caso de los árboles, ¿por qué será esto? Si usted dirá, ¿a qué se refiere con esto? Cuidado parental. Raro, ¿no? Varios episodios reproductivos. ¿Le suena algo con respecto a los árboles? Se pueden, no sé, dar frutos cada cierto tiempo, pero no nada. Si no estaba mal, pero ponga atención acá. Claro, aquí no podríamos hablar de intensivo cuidado parental, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que en general, de todo el polen que libera, de los ovocitos que están por ahí en las flores, no se generan tantos árboles, ¿no es cierto? Por ende, sí hay poca prole. Los organismos, una vez que van creciendo, van a ser grandes y tenemos esta formación de un fruto. Hay una maduración sexual que es relativamente tardía porque hay que alcanzar cierto tamaño, ciertas características de energía, etcétera, etcétera. Hay varios episodios reproductivos. En el caso de los vegetales, pensemos que es muy común, por ejemplo, durante la primavera. Y el crecimiento tiende a ser este, que claro, van a aumentar, van a aumentar, van a aumentar la población hasta que encontramos que el entorno lo permita. Entonces, probablemente no tengan que cumplir con cada uno de estos puntos, ¿no es cierto? A lo mejor hay uno que va a quedar fuera, pero vamos a cumplir con la mayoría de estos, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted puede decir los perros. Si nosotros pensamos en los perros, en general, yo puedo decir que comparten casi todos estos criterios, ¿no es cierto? Pero vamos a ir viendo las especies. Yo, por ejemplo, tuve una perrita hace muchos años atrás, que era de las que uno denomina Kill Terry, que son estas como mezclas de raza o estos perros. De hecho, una perrita que la fueron a botar afuera de una casa donde yo viví. Y yo puedo decir, no sé si efectivamente tenía pocas proles, porque de hecho en una camada tuvo 12 cachorros, versus, por ejemplo, la mamá de Gaspar, que la mamá de Gaspar tuvo solamente 4 cachorritos y una nació muerta. Entonces, podemos generar o podemos hablar de que constituyen casi todos estos conceptos, pero pueden ir habiendo diferencias en un punto, ¿no es cierto? Pero sí o sí vamos a dejar los mamíferos y vamos a dejar los árboles. Y acá todo lo que tiene que ver con plagas. Y con esta mucha prole, no estamos hablando de dos o tres, sino que ya vamos a hablar de muchos. En el caso de los insectos podríamos hablar de cientos. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, incluso podemos hablar de millones en un par de horas. Entonces, no necesariamente va a cumplir hacia el pie de la letra con cada uno de estos. Puede que quede uno, ¿no es cierto?, fuera. Por ejemplo, en el caso de los árboles, vamos a hablar de esto del cuidado parental, ¿cierto? Pero sí hay un cuidado importante. De hecho, fíjense que la semilla viene dentro de un fruto. Pensemos en que se creó una manzana completa solamente para proteger las pepitas, que son las semillas que van adentro. Y que todo ese fruto tiene que caer al suelo, tiene que encontrar condiciones ideales para que empiece de a poquito a germinar ahí esta semillita, cree unas raíces, y de a poquito empieza a aparecer un tallo. Entonces no lo imaginemos así como ya los árboles están, mamá, papá, pero está la creación de este fruto, ¿no es cierto? No sé si hay dudas, repito, comentarios con respecto a lo que estamos hablando ahora. Dice,
En el caso de supervivencia, no tomamos a los organismos que están en gestación. Siempre se considera desde nacimiento en adelante. Más dudas, comentarios. ¿Más comentarios? ¿Dudas? ¿No? Ya, avanzamos. ¿Qué pasa con las edades ahora? Porque yo hablaba, ¿se acuerdan que aquí yo decía, pueden ser horas, pueden ser días? Por ejemplo, acá pueden ser años, ¿no es cierto? Aquí habla de meses. ¿Qué pasa con las edades que vamos a encontrar en el caso de las distintas especies? Dice, el patrón de mortalidad en una población afecta a su vez otra propiedad importante de la población, la estructura etaria, es decir, la proporción de individuos de diferentes edades que se encuentran en la población. En las especies en las cuales la duración de la vida excede la edad reproductiva, el conocimiento de la estructura etaria permite predecir cambios futuros en el tamaño de la población. Exacto. De hecho, miremos acá. Volvemos, por ejemplo, al caso nuestro. ¿Qué me dijo ese par? Que si en el caso de los humanos, por ejemplo, es muy común, ya, pongamos que la edad reproductiva está sobre todo entre los 20 y los 30 y tantos. Si los organismos logran superar esa edad, y la mayoría de ellos logra superar esa edad, da más tiempo a que los científicos, por ejemplo, puedan estudiar a qué edad es más posible que mueran, cuáles son las fallas más comunes. Y fíjense que hay hartos años en que se puede estudiar la etapa de vida de los humanos. Pero fíjense acá, meses. Y de hecho yo exageré y en algunos casos son días. Ahí es menos probable, es más difícil estudiar cuáles son los factores que van determinando la muerte de los individuos. Ahora, afortunadamente, y el desarrollo tecnológico lo permite, se pueden dejar algunas cámaras escondidas. No sé si se han fijado que, por ejemplo, cuando van a grabar a la selva, dejan como unas cuestiones, unas cosas verdes que son como, simula como pasto, o las pueden colgar en los árboles y podemos hacer un estudio mayor. Y afortunadamente esto se puede hacer ahora, pero mucho más difícil estudiar los individuos cuando tienen una vida más corta a que cuando tienen una vida más larga. Y acá aparecen algunos ejemplos que son mayoritariamente la especie humana para que nosotros podamos relacionarlo de mejor forma. Dice, por ejemplo, si una gran proporción de una población está en edad reproductiva o es aún más joven, como ocurre en la población humana en la India, puede pronosticarse que la tasa de crecimiento de una población será más alta. Entonces, si nosotros pensamos que la mayoría de los individuos, por ejemplo, pensemos en Temuco, esto no ocurre actualmente, de hecho ocurre lo contrario, pero voy a exagerar. Supongamos que en el censo que se hizo hace 2 años atrás, nosotros decimos que el 70% de la población de Temuco está entre los rangos de 0 hasta 30 años, por ejemplo. Nosotros fácilmente podemos decir, en un par de años más la población va a aumentar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los individuos está en una etapa en donde todavía son o están en esta etapa reproductiva o van a llegar a esta etapa reproductiva, entonces la población aumenta. Eso ocurre en la India, por ejemplo. Ahora, la estructura de edades de la población de Estados Unidos ahora puede explicar por qué el tamaño de la población continúa incrementándose a pesar del hecho de que, en promedio, actualmente las parejas jóvenes entre 20 y 30 años están teniendo menos de 2 hijos. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Que resulta que hay una migración importante. Esto del sueño americano, ¿no es cierto? En donde la gente cuando está como en esta etapa de juventud y que puede ir a estudiar
o que busca mejores condiciones laborales, ¿no es cierto? Migran y ven que en Estados Unidos hay bastantes oportunidades, por ende, lo que van haciendo es que van aumentando esta población que todavía es activo en cuanto a la reproducción. Entonces eso hace que vaya aumentando, ¿no es cierto? Pero si nosotros encontramos que la mayoría de una población, me voy a ir al caso extremo, supongamos que en el censo que se hizo en Temuco, y se hizo en todo Chile, ¿no es cierto?, hace 2 años atrás, supongamos que en Temuco decíamos que el 70% de la población estaba entre los 40 y los 80 años. La cantidad de individuos que todavía puede reproducirse es muy baja. Entonces ahí uno dice, el tamaño de la población de tal parte va a disminuir, por ejemplo. No sé si queda claro el ejemplo. O doy otro. ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Genial. Avanzamos entonces. Nos vamos al gráfico, que es lo mismo. Aquí. Entonces la figura 9, que es la que está aquí al ladito, dice estructura de edades de la población humana de India. De India. Y aquí habla de millones, ¿no es cierto? Acá hablamos de millones. Entonces fíjense que hay, y acá aparece la edad, de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14, hasta que llegamos a más de 80. ¿Qué va a ocurrir acá? Que, por ejemplo, varones, color azul, mujeres, color morado, lo veo yo, o como violeta, no sé. Pero fíjense que entre aproximadamente 10 millones vamos a encontrar tanto en hombres como en mujeres que superan los 80 años. Pero fíjense que vamos a encontrar 40 millones, 30 millones, 20 millones de personas que con suerte superan los 34 años. Entonces, claramente esta población va a ir aumentando con el tiempo porque gran parte de su población está en edades en donde todavía puede reproducirse o se va a reproducir en algún momento. Y muy poco de ellos, con suerte 10 millones, ¿no es cierto?, están sobre los 80. Entonces es una población que es relativamente joven. Por ende se estima que va a aumentar. Ahora, claramente esta guía era pre-coronavirus, ¿cierto? No sé en realidad qué va a pasar después de esta pandemia, pero todos estos gráficos eran más o menos actualizados al 2004. Y que en realidad del 2004 a la fecha no había pasado mucho, no habían habido tantos cambios económicos, ni había habido una pandemia como esta. Por ende, no sabemos qué va a pasar con estos gráficos. Ahora, estimamos que probablemente se mantengan, porque ustedes saben que, por ejemplo, uno de los estudios del coronavirus señalaba que las poblaciones jóvenes eran mayoritariamente portadores o eran vectores de contagio, pero que es muy poco probable que mueran, porque su sistema es joven, todavía está bien funcionando, a que si le da coronavirus, por ejemplo, a alguien de 80 o más, es muy probable que muera, ¿no es cierto? Entonces, probablemente este gráfico se mantenga. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Hacemos la misma comparación. Fíjense que aquí también aparecen millones y tenemos entre qué pasa varones y qué pasa en mujeres, pero fíjense que hay poblaciones como ya 5 millones, pongámosle ahí 10 millones, están en esta etapa que puede reproducirse en algún momento, ¿no es cierto? Y hay gran población de personas que están en una etapa más avanzada. Pero este gráfico se modifica constantemente. ¿Por qué? Porque va llegando gente constantemente que está en estas etapas todavía de reproducción. Por ende, miren acá cómo ha ido cambiando. Y fíjense que la cantidad de personas que está en esta época, que aquí le denominan cohorte, que es donde todavía pueden reproducirse o van a llegar a esta etapa reproductiva, ha ido modificándose con el tiempo. Si es que lo comparamos 1900
a el 2000, por ejemplo. Cómo esta base de personas que hace que esta población pueda ir aumentando cambia con las migraciones. En cambio, acá aparece un gráfico que es de Argentina del año 2001, que obviamente va a ser muy similar a lo que ocurre en todos los países de Sudamérica. Y fíjense que en cuanto a millones también. Y aquí nos vamos a ir a las edades. Hay una pequeña porción de la población que todavía es altamente reproductiva o que va a reproducirse, pero la gran cantidad de población se concentra en estas edades ya más adultas o de vejez. Por ende, se estima que esta probablemente o se mantenga o vaya disminuyendo con el tiempo. Ahora fíjense, 2001. También hay países como Argentina o Chile todavía que recibimos gran cantidad de inmigrantes. Por ende, a lo mejor ya no vamos a llegar así al sueño americano, pero a lo mejor va a haber un aumento pequeño aquí de esta tasa o edades de corte que vienen llegando desde Haití, desde Venezuela, desde Colombia y que en el fondo vienen a buscar nuevas o mejores oportunidades. Ahora, podríamos entrar en la discusión si Chile las tiene, las presenta o no las presenta, ¿no es cierto? Y que muchos, por ejemplo, muchos extranjeros han aparecido videos y ellos veían como Chile la gran solución de su vida y juntaban plata para venir a trabajar a Chile y se encontraban de repente con esto del estallido social. Por ejemplo, ahora con la pandemia han aparecido estas diferencias entre, por ejemplo, estas diferencias socioeconómicas y que finalmente muchas cosas eran pantalla, ¿no es cierto? Y que hubo mucha desigualdad siempre, pero que ahora efectivamente se está visualizando con el efecto del estallido social y con el efecto de la pandemia, que es una discusión que podemos tener y que a lo mejor la vamos a tener después del retorno en alguna de las clases, pero que está ahí presente. Pero sin embargo recibimos gran parte o gran cantidad de inmigrantes al año que hace que nuestra población finalmente no va a disminuir, sino que probablemente se mantenga, producto de estos nuevos nacimientos que están ocurriendo. No sé si hay alguna duda, algún último comentario, que ya estamos casi en hora de almuerzo y sé que hay a lo mejor más clases más tarde. ¿Dudas, comentarios? Yo igual tengo hambre. ¿No? ¿No? Ya, me despido entonces, que estén muy bien. Repito otra vez, felicidades por CIMSE. Tengo entendido que en el aniversario igual van punteros, ¿no? Que en realidad no sé nada del aniversario, solo me informaré hoy en Movámonos. Felicidades también. Mucho éxito en todo. Y si llega a haber desayuno online, me avisan, po, si les van a dejar algo rico. Por último, se ponen de acuerdo y lo comparten online y me invitan y yo ahí me preparo algo y compartir. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana ya. Ah, profe, que Cualquier se cosa bien. me escriben. Chau, chau, que estén bien. Chao. Bye. Adiós. Sí, Chao, ya los profe, que tenga un tengo. bonito día.